Inglés para principiantes. Tema número 3. El tiempo presente. Lydia Heider. El tiempo presente en inglés está dividido en 3 formas. 1. Simple. 2. Poder. 3. Ser y estar. Y estas 3 formas se expresan con auxiliares. 1. Simple, usa los auxiliares do, does. 2. Poder, usa el auxiliar can. 3. Ser y estar, usan los auxiliares am, is, are. Los auxiliares en su forma simple no tienen traducción al español. Aquí lo vemos, uno simple, o sea, son los auxiliares do y does. Los auxiliares en su forma simple no se usan en una oración afirmativa. Aquí tenemos los auxiliares do, does. Los auxiliares para expresar poder y ser y estar en español son verbos. Aquí lo podemos ver en el lado izquierdo, en español poder. En el número 3 tenemos ser y estar. Pero en inglés no, en inglés son auxiliares. Si los comparamos en inglés y español, entonces tienen diferente función. Del lado izquierdo, en español son verbos. Y si los vemos del lado derecho, no. Tienen una categoría de auxiliar, o sea, de ayudante. ¿Cuáles son todos los auxiliares? Aquí están en la cajita, en total son 21. Pero solo estos 6 auxiliares expresan el presente. Am, is, are, do, does y can. El resto de los auxiliares están en otros tiempos del verbo. ¿Cuáles son las reglas de los auxiliares? Para negar, se usa el auxiliar más la palabra not. Para preguntar, se empieza con el auxiliar. Tenemos aquí una afirmación. Helen is working. Helen está trabajando. Una negación. Helen is not working. Helen no está trabajando. Y una pregunta. Is Helen working? ¿Está Helen trabajando? Cuando la pregunta empiece con un auxiliar, la respuesta será yes o no. Is Helen working? Yes, she is. Is Helen working? No, she is not. Aquí vemos en español Helen está trabajando, pero hay una flecha que está indicando el primer signo de interrogación del español. Entonces, is, el auxiliar, y cualquier auxiliar representa a ese signo de interrogación que en inglés no existe. Aquí tenemos el tiempo presente. Del lado izquierdo, verbos. Del lado derecho, auxiliares. Entonces tenemos en el número 1, simple, no hay traducción, do y does. En el número 2 tenemos poder, en inglés, can. En el número 3 tenemos ser y estar, y los auxiliares en inglés son am, is, are. Aquí tenemos los pronombres de sujeto. Del lado izquierdo está el singular y del derecho está el plural. En el singular tenemos yo, I, tú y usted, you, él, he, ella, she, y hay uno que no tiene traducción al español, es it. En el lado del plural, nosotros y nosotras, we, ustedes, you, ellos y ellas, they, y hay un extra para expresar el plural, un extra they, que no tiene traducción al español.
Número 1. Simple. A. Los auxiliares son do y does. B. El auxiliar does se usa para he, she, it. C. El auxiliar do se usa para I, you, we, they, o sea, el resto de los pronombres. D. No tienen traducción. E. No se usan en una afirmación. F. ¿Por qué se llama simple? Porque no se usan en la oración los verbos poder, ser y estar. Ellos tienen sus propios auxiliares. En esta imagen podemos ver el presente simple que está usando I, we, you, they y el verbo se usa normal. Después en he, she, it siempre va a terminar en una S. Veamos el ejemplo de abajo. I play basketball well. She plays basketball well. ¿Por qué? Porque estamos usando he, she, it. Siempre el verbo cuando está en presente simple terminará en una S. En esta tabla podemos afirmar las tres formas: afirmativa, interrogativa y negativa. Si vemos en el lado afirmativo, solamente a he, she, it terminaron en S. Eso me está avisando que voy a negar y voy a preguntar con does. Si no termina el verbo en S, entonces tengo que usar el auxiliar do para negar y para preguntar. El inglés me avisa de antemano qué auxiliar es el correcto que debo de usar. En esta imagen tenemos una afirmación. You love me. Tú me amas. No existe ningún auxiliar. You don't love me. Tú no me amas. Aquí se nos presentó el auxiliar do. Do you love me? Yes, no. ¿Tú me amas? Sí, no. She loves me. Ella me ama. Aquí vemos que el verbo está terminando en una S. Entonces me está avisando el inglés. Para negar y para preguntar, tienes que usar does. He doesn't love me. Él no me ama. Veamos esta imagen. Does he love me? Yes or no. ¿Él me ama? Ahora tenemos el número 2, poder. A. Auxiliar es el auxiliar can. B. El auxiliar can se usa para todos. I, he, she, it, we, they. Aquí el verbo no termina en S, es igual el mismo para todos. C. En español es el verbo poder. We can be heroes. Nosotros podemos ser héroes. Veamos esta imagen. The things they cannot say. Las cosas que ellos no pueden decir. Can we talk? ¿Podemos nosotros hablar? Ahora tenemos el número 3, ser y estar. A. Los auxiliares son am, is, are. B. El auxiliar am se usa para I, yo. El C.
Auxiliar is se usa para he, she, it. De, el auxiliar are se usa para you, we, they. En español son verbos. F, estos auxiliares pertenecen al verbo be. I am a hard worker. Yo soy muy trabajador. Aquí vemos que el am se representa como el ser, soy. I am working. Yo estoy trabajando. Aquí el am se convirtió en español al estar, estoy. He is playing football. Él está jugando fútbol americano. El is se convirtió en estar. Él está. Wow, she's pretty. Wow, ella es bonita. Aquí el is lo representamos como es, como el verbo ser del español. She's working. Ella está trabajando. Aquí el is está usado en español como el estar. Ella está. It's my birthday. Es mi cumpleaños. Aquí el is se representa como es y el it no tiene traducción al español. It's working now. Está funcionando ya. Aquí el is se convirtió en el estar del español y el it no tiene traducción al español. Are they working? ¿Están funcionando? Y aquí el they no tiene traducción al español y el are se convirtió en estar, están. Are they red apples? Yes, they are. ¿Son manzanas rojas? Sí, son. Aquí el are se transformó al español en el verbo ser, o sea, son. Y ese they que representa a las manzanas no tiene traducción al español. Are you my mother? ¿Eres tú mi madre? Aquí el are se representa como el verbo ser, eres. Those are not my underpants. Esos no son mis calzoncillos. Aquí el are se representa como son del verbo ser. Are you working hard? ¿Están ustedes trabajando duro? Aquí el are se representa como el verbo estar, están. Cuando la pregunta sea de información, entonces se le agregará una palabra de pregunta antes del auxiliar. Where is Helen working? She's working in the park. ¿Dónde está Helen trabajando? Ella está trabajando en el parque. Ahí se requiere información. Aquí están las preguntas de información. What? ¿Qué? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Which? ¿Cuál? Why? ¿Por qué? Who? ¿Quién o quiénes? How? ¿Cómo? What are they? ¿Qué son ellos? Observemos esta nota muy importante. Las palabras con doble función. Aquí vemos que tenemos auxiliares do, does, did
y no tienen traducción al español. Pero luego las mismas palabras se usan como verbos. Do, does, did y en español es el verbo hacer. Tienen doble función la misma palabra. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas. La información está en la cajita de descripción, porque el aprendizaje no tiene límites. Lydia Heider.